Televisa presenta. Es hora de comenzar el juego. Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy mi grupo, integrado por Carla, Rodrigo, Esteban, Fabiana, Norberto, María y la que les habla Diana, vamos a exponer sobre los lóbulos y áreas de Brodmann. En esta ocasión hablaré sobre el lóbulo frontal. En la parte de color azul es el lóbulo frontal. Es el lóbulo más grande de nuestro cerebro. Se caracteriza por su papel en el procesamiento de funciones cognitivas más complejas, tales como la planificación, la coordinación, ejecución y control de la conducta. Por extensión, también hace posible el establecimiento de metas, la previsión, la articulación del lenguaje y la regulación de las emociones. Además, el lóbulo frontal nace la capacidad para tener empatía y establecer la teoría de la mente. En definitiva, es uno de los lóbulos cerebrales con papel más destacados en las funciones que relacionaríamos de un modo más directo de la inteligencia, la planificación y la coordinación de secuencias de movimientos voluntarios complejos. Le doy pase a mi compañero. Bueno, ahora hablaremos del lóbulo parietal, que es la parte de amarillo, ¿ya? Este lóbulo se sitúa debajo del hueso parietal, que está entre el lóbulo frontal y el lóbulo occipital, y está por encima del lóbulo temporal, de cada hemisferio del cerebro, del derecho e izquierdo. Además, la cisura de Rolando o surco central separa al lóbulo frontal del parietal, y la cisura parietoccipital, como su nombre lo indica, separa al lóbulo parietal del occipital. La función del lóbulo parietal está relacionada con la percepción de estímulos táctiles, la presión, temperatura o el dolor. También el procesamiento de información, la cognición, orientación espacial, coordinación de los movimientos, percepciones visuales, el habla, la lectura, la escritura y el cálculo matemático. Supongamos si alguien se lesionara la zona del lóbulo parietal, podría ocasionarle la incapacidad de comprender las relaciones espaciales. Es decir, que esta persona no podrá ser consciente de los objetos o las personas que nos rodean. Bueno, hablaremos del lóbulo temporal, que se encuentra acá. Los lóbulos temporales se encuentran a la altura de las sienes, localizado por debajo de la cisura central, o de Rolando. El lóbulo temporal es la parte de cada hemisferio cerebral, que se localiza a los lados de la cabeza, por detrás del frontal, por lo que es una porción del encéfalo que se encarga de participar más que todo en el proceso de la memoria, la audición y el lenguaje. También se encarga de los procesos de los recuerdos y los integra con las sensaciones del gusto, el oído, la vista y el tacto. Con frecuencia, la causa de las convulsiones del lóbulo temporal se desconoce. Sin embargo, pueden ser resultados de varios factores, entre ellos una lesión cerebral traumática, que está relacionado con la percepción y el conocimiento de estímulos auditivos y con la memoria, es decir, el hipocampo. Fundamentalmente, para el reconocimiento de rostros y de voces. Una lesión en esta área podría provocar prosopagnosia, que es la incapacidad para reconocer los rostros de las personas. A continuación vamos a hablar sobre el lóbulo occipital, que es el más pequeño del hemisferio cerebral, representando solo alrededor de 18% del volumen neocortical total. También forma la porción más posterior del encéfalo con el polo occipital, constituyendo el punto más caudal tanto del lóbulo occipital como del cerebro. También se ubica posterior en los lóbulos parietal y temporal, tanto una cara medial como una lateral. Este lóbulo posterior reposa sobre el tentorio, mientras que su cara medial mira la hoz del cerebro. El lóbulo occipital se separa del lóbulo temporal por el mismo plano imaginario alineado con el surco pario-occipital. El lóbulo occipital lo encontramos un gran número de surcos y giros localizados en las ambas caras, tanto como en la medial como en la lateral. Las fisuras o surcos del cerebro
Son cavidades que se forman entre los lóbulos cerebrales ventrales para así formar las partes que componen a la corteza cerebral, con el objetivo principal de crear más espacio entre la masa cerebral como para acumular más fibras nerviosas. Cada surco se localiza en la parte diferente del hemisferio del cerebro, es decir, la podemos encontrar en la área lateral, central, posterior y también en la superficie de la columna. A continuación va a seguir mi siguiente compañero. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre las áreas de Brodmann. Y comenzamos con las áreas somatosensitivas primarias 1, 2 y 3. La región somatosensitiva primaria se encarga de recibir los impulsos nerviosos procedentes del sentido del tacto. Por ello, estas áreas son imprescindibles para captar el dolor, la presión, la temperatura y toda la información táctil. De igual modo, recibe también mensajes procedentes de articulaciones y músculos. Área motora primaria 4. El área 4 de Brodmann se encarga de controlar los movimientos voluntarios contralaterales del cuerpo, es decir, los del hemisferio contrario al que se encuentra. Áreas sensitivas secundarias 5 y 7. Se conforman la región sensitiva secundaria y se encargan de recibir la información del sentido de la vista, procesarla y controlar los movimientos corporales que nacen como respuesta a estos estímulos visuales. Área premotora 6. El área 6 de Brodmann es una región del cerebro que genera un impulso para que desempeñemos un movimiento voluntario, es decir, no produce movimientos involuntarios, pero sí que nos incita a movernos ante determinados estímulos visuales o auditivos. El área 8 de Brodmann se encarga de controlar la musculatura ocular, es decir, de regular los movimientos voluntarios de los ojos. Áreas prefrontales 9, 10, 11 y 12 de Brodmann. La región prefrontal de la corteza cerebral alberga los procesos cognitivos más complejos, es decir, el pensamiento, el razonamiento, la voluntad, la imaginación, la organización del tiempo, etc. Área 13 de Brodmann. Se encarga de regular los movimientos musculares necesarios para permitir el habla, es decir, es imprescindible para el lenguaje humano. Área 14 de Brodmann. Se encarga de procesar la información olfativa y visceral, es decir, los mensajes que vienen del sentido del olfato y las sensaciones que se perciben en los órganos internos de nuestro cuerpo, respectivamente. Área 15 de Brodmann. Permite percibir cambios en nuestra presión sanguínea, por lo que tiene importancia en el desarrollo de los ataques de pánico. Área 16 de Brodmann. Se encarga de procesar la información del dolor y la temperatura, así como de permitir la llegada de los impulsos procedentes del sentido del oído y de regular los movimientos necesarios para permitir la deglución, es decir, comer. Área 31 de Brodmann. Se encuentra en la corteza cerebral. Tiene un lugar de relación de memoria y emociones, es decir, un vínculo de recuerdos, emociones, tantas negativas como positivas. Área 32 de Brodmann. Se encarga de inhibir las respuestas instantáneas y regular de todas las decisiones. Área 33 de Brodmann. Se está vinculando a la toma de decisiones, aunque este caso también se encarga de procesar las emociones que sentimos, organizar los movimientos musculares que necesitamos para realizar una acción concreta y regular la experiencia del dolor. Área 33 de Brodmann. Está relacionado con el reconocimiento de imágenes y con la memoria, especialmente en el almacenamiento de recuerdos de forma inconsciente, es decir, si que hay una intención de recordar algo. Área 37 de Brodmann. Está vinculado a reconocer caras, son un almacén de información de rostros que conocemos y la comprensión de metáforas, ¿no? Y en otros recursos poéticos e incluso permite el desarrollo del lenguaje de signos. La comprensión de metáforas, ¿no? Y en otros recursos poéticos e incluso permite el desarrollo del lenguaje de signos. Área de Wernicke de 39 y 40, a lo cual es importante no solo para la comprensión de palabras, sino para permitir el desarrollo
discurso bien estructurados y que seamos capaces de organizar. Área auditiva primaria, ¿no? Que sería la 41 y 42, formada por las auditivas primarias que permiten situemos a los sonidos en el espacio, es decir, que sepamos dónde viene el ruido que escuchamos y seamos capaces de percibir pequeñas vibraciones. Área gustativa 43, con su propio nombre lo indica, ¿no? Es procesar información del sentido del gusto, lo que permite capaces de permitir el sabor de lo que comemos. Da igual para procesar, también relacionado con la mantequilla equilibrada. Área de Broca 44 y 45. Su importancia es enorme a la hora de comprender y engendrar el lenguaje, tanto el hablado como el escrito. Continuamos con la área visual primaria 17, que su función es la de unir en una sola información que llega a los dos ojos. Al igual que las visuales secundarias 18 y 19, que está en la región visual secundaria, que detectan variaciones en la intensidad lumínica y asociar los estímulos visuales a la memoria, que es decir, almacena recuerdos en forma de la imagen. Continuamos con la área lóbulo temporal, que es la 20-21. La región del lóbulo temporal analiza los aspectos más complejos de la información de los sentidos, es decir, permite vincular la experimentación de las sensaciones al pensamiento y al razonamiento. Seguimos con la área psicoauditiva 22, que está en la corteza cerebral, que se encarga de permitir la comprensión del lenguaje oral, es decir, la información auditiva, y estimula los procesos necesarios para entender lo que nos dicen. Seguimos con las áreas límbicas 23, 24, 29, 30, 35 y 38. Estas áreas están muy vinculadas con el desarrollo de emociones, especialmente las más básicas y la ejecución de comportamientos instintivos. Seguimos con las áreas 25 de Brodmann, que regula el estado de ánimo y el sueño. De igual modo, recientemente se ha visto que está vinculada al control de los movimientos de extremidades inferiores, incluso con el desarrollo de la autoestima. Seguimos con el área 26 de Brodmann, que es de gran interés para la psicología. ¿Por qué? Porque es la región del cerebro vinculada a lo que se conoce como memoria autobiográfica. Es decir, es la zona donde almacenamos los recuerdos acerca de quiénes somos y de dónde venimos. Seguimos con la área 27 de Brodmann, que se encuentra en una región de la corteza en la que, dependiendo de los olores que se perciban, se estimulan unos recuerdos concretos. Después seguimos con las áreas olfativas 28 y 34. Conforman lo que se conoce como corteza olfatoria. Al igual que la anterior, estimula la recuperación de recuerdos ante la percepción de determinados olores, pero su función principal es la de controlar movimientos corporales vinculados al sentido del olfato. Y para finalizar, seguimos con el área 31 de Brodmann, que es una de las regiones principales de la corteza cerebral, en la que tiene lugar la relación entre memoria y emociones. Gracias.